Prédica número 2645, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 27 de enero del 2016. Continuación: Cantar de Cantares, cantos al Señor, canto de liberación, cantando antes de la victoria. Nuevamente bienvenidos y estamos estudiando el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Introdujimos este libro la semana pasada y vamos a seguir hablando acerca de por qué se llama el Cantar de los Cantares, o el Canto de Cantos, o la Canción de Canciones. Eso nos dice a nosotros que hay diferentes grados o niveles. Hay diferentes razones por las cuales cantamos, pero también hay diferentes grados, niveles o dimensiones o capacidades para cantarle al Señor. Y vamos a llegar algún día al canto de los 144,000 que están descritos en Apocalipsis capítulo 14. Y el canto que ellos cantan nadie más lo puede cantar, dice. Quiere decir que nuestro canto va de la mano con la experiencia o las experiencias que hayamos tenido nosotros en Dios. Hay personas que por la eternidad van a estar cantando un canto que ellos tuvieron las experiencias. Luego el canto, ¿qué es sino el resultado de haber tenido esas experiencias? La gratitud, el gozo, el amor por Dios que generaron esas experiencias. Pero igualmente por toda la eternidad va a haber gente que no va a cantar ese canto, porque nunca llegaron hasta allí en su experiencia personal con Cristo. Cantarán otro canto que va a ir de acuerdo a la experiencia que tuvieron. Nuestro canto va de la mano con nuestro nivel espiritual o nuestro nivel de crecimiento espiritual o nuestro grado de relación con Dios. De hecho, cuando empezamos a caminar con Cristo, pues por supuesto que empieza un nuevo canto. Y el día de mi salvación, ahí empezó un nuevo canto, un canto de gratitud. Amén. Por el hecho de haber descubierto cuánto nos ama el Señor y el hecho que el Señor toda la vida nos había conocido y lo sabía todo acerca de nosotros. Y un día dijo, suficiente salir corriendo, y vino y nos pescó. Amén. Eso genera un canto. Pero cuando apenas empezamos nuestra jornada en Cristo, cantamos. Porque sentimos a Dios, cantamos, sentimos su presencia, cantamos, vemos su mano moviéndose a favor nuestro. Pero tal y como lo vamos a ver en el Cantar de los Cantares, el Señor permite que llegue un momento en donde las experiencias intensas van a hacerse a un lado. Y Él va a empezar a pastorearnos de otra manera. Y va a empezar a llevarnos a valles y a desiertos espirituales y a noches espirituales. Ahora, adivinen qué pasa con nuestro canto cuando tocamos el primer valle. Y yo sé qué pasó con mi canto. De repente ya no era un canto, era no te siento por ningún lado, esto no me gusta, esto está horrible. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Para que logremos llegar al punto de poder cantarle a Dios, no importa si estamos en el monte o en el valle, no importa si es de día o es de noche, no importa qué. Porque mientras más crecemos y maduramos en nuestra relación con Él, más aprendemos a cantarle al Señor porque lo amamos. No porque nos hizo o no nos hizo, nos dio o no nos dio, sino porque lo amamos. Al principio de nuestra jornada, si somos honestos, nuestro canto depende de cuántos beneficios hayamos obtenido de Dios. Pero un día Él decide no beneficiarnos igual. Adiós canto. Y empiezan las quejas y empezamos a renegar y empezamos a murmurar y empezamos a decir toda clase de cosas, ¿verdad? ¿Cierto o no? Así es que nuestro canto va a revelar nuestra condición espiritual, nuestra estatura espiritual, nuestro nivel de desarrollo espiritual, y así a medida que nosotros vamos creciendo en Cristo, nuestro canto va cambiando, creciendo, va siendo perfeccionados. Entonces adivinen por qué el Cantar de los Cantares se llama el Cantar de los Cantares o el Canto de Cantos. Porque es la canción a la que debemos crecer.
Es la canción que nos está esperando. Es eso que Dios quiere que se forme en nosotros después de pasar por toda una jornada o un proceso que nos va a llevar a crecer un poco más en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se están ubicando, lo están viendo. Amén, amén. Miren, hay diferentes etapas de crecimiento en lo natural y eso es figura de lo espiritual. Todo esto va a ir saliendo a lo largo de todo el libro de Cantar de los Cantares. Pero en la primera epístola de Juan, Juan habla de 3 niveles de crecimiento. Dice, os he escrito a vosotros hijitos, dice. Luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes. Y luego dice, os he escrito a vosotros padres. Y cuando nosotros somos hijitos o niños espirituales, solo veamos cómo actúa uno de niño, cómo actúan los hijos, ¿verdad? ¿Cómo actúan los hijos? O sea, la sonrisa permanece cuando los papás les dan una nalgada porque se portaron mal. Y la nalgada no es porque no los amen, es porque los aman. Y les están evitando el dolor, ¿verdad? Que ese camino les hubiera traído. ¿Lo ven? A Dios canto, pues. Cuando somos jóvenes, bueno, ahí aprendemos a saber que tenemos responsabilidades y todo lo demás. Pero si somos honestos, un día al papá se le ocurre no prestarnos el carro cuando nosotros queríamos el carro. ¿Y qué pasó con nuestro canto? Pues ya no somos niños, pero todavía no somos adultos maduros. Pero un día crecemos. De eso se trata este camino, de crecer, de crecer, de crecer, de crecer. Y esto es trascendental, pues, porque así como lo vamos a ver en su momento, este es el canto que vamos a estar cantando por toda la eternidad. Este canto no se aprende ahí arriba, se aprende aquí abajo. Ahí arriba, ahí cesó el aprendizaje. Pues las teorías las vamos a completar todos, eso de plano. Pero ahí arriba cesó la oportunidad de practicarlas. Porque ahí arriba ya no hay dolor, ahí arriba ya no hay pruebas, ahí arriba ya no hay elecciones que hacer como aquí abajo. Amén. Es aquí y ahora que nosotros aprendemos a cantarle al Señor. Es aquí y ahora que va creciendo, va a ir creciendo nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo. Y el Cantar de los Cantares describe la jornada de la amada aquí en este libro y cómo fue creciendo su relación de amor con el amado. ¿Qué cosas se fueron formando en ella a medida que su estrechez con el amado iba creciendo y madurando? ¿Qué la llevó al matrimonio con el amado? Todo eso está en el Cantar de los Cantares, ¿sí? Vamos a ver en qué versículo se casan. Amén. Y luego, ¿qué pasó después que encontraron esa unión matrimonial? Alguien dirá, ¿y que hay algo más después de la unión matrimonial con Cristo? Ajá, sí hay. De la esposa de Cristo podemos seguir creciendo para llegar a ser de los 144,000 descritos en Apocalipsis capítulo 14. Esto no termina. ¿O acaso podemos agotar a Dios? ¿Podemos agotar a Dios? ¿Verdad que no? Entonces no pensemos que esto tiene fin, pues. Amén. Qué emocionante, ¿sí? Bueno, así es que Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Introdujimos varias cosas la semana pasada, pero déjenme seguirles hablando acerca de los diferentes cantos que podemos cantarle al Señor, las diferentes razones por las que nosotros cantamos. El Cantar de los Cantares es el canto que le cantamos al Señor simplemente porque lo amamos. Le cantamos al Señor por lo que Él es. Pero cuando empezamos nuestra jornada, nosotros empezamos aprendiendo a cantarle al Señor por lo que el Señor hace. Amén. Todavía nuestra fe no está muy madura, que digamos. Nuestra confianza en Él no está muy madura, que digamos. Así es que vamos a examinar un caso clásico aquí en la palabra de Dios para ver cómo funciona esto. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Vamos a ver al pueblo de Israel delante del Mar Rojo. Ese es un caso clásico, ¿verdad? Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del verso 21 al 31. Y luego Éxodo 15, ¿verdad? Israel estuvo en Egipto 430 años. De esos 430 años
por 400 años ellos fueron esclavos. Y la cosa se fue agravando hasta este último faraón. Miren, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero he leído varias veces que muchos creen que se trató del famoso Ramsés II, el faraón al que le tocó esta experiencia, ¿verdad? De dejar ir al pueblo de Israel. No sé, un día lo vamos a saber, así es que no perdemos el tiempo especulando con esto. El hecho es que Dios llamó a Moisés, ¿se recuerdan? De en medio de la zarza ardiente, y lo comisionó para ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y llegó Moisés y Moisés tuvo que hacer varias señales, y Dios tuvo que traer varias plagas, 10 en total. Eso les dice que los egipcios habían ofendido los 10 mandamientos de la ley moral de Dios completitos. Amén. Así es que 10 plagas. Pero esta última fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Entonces, cuando murieron los primogénitos de los egipcios y el ángel destructor no tocó a los israelitas porque tenían la sangre del cordero de la Pascua en el dintel y en los postes de sus casas, ellos tuvieron gran liberación esa noche. Esa noche, cuando los egipcios vieron que habían perdido a los primogénitos de sus familias y de su ganado y de sus animales, y Dios no respetó ni siquiera el palacio, le pasó lo mismo a la familia del faraón y todo. Ese día no solo Dios los sacó libres, los mismos egipcios les decían váyanse, váyanse, váyanse. Les dieron alhajas, les dieron telas, les dieron toda clase de cosas. Alguien dirá, qué barbaridad, los israelitas despojaron a los egipcios. No, los egipcios les debían 400 años de salario. Y Dios es justo. Amén. Así es que salieron con toda clase de cosas. Y ustedes saben que salieron de Ramesés, se fueron a Sucot, de Sucot se fueron a Etam, luego de Etam se fueron básicamente a las orillas del Mar Rojo. Y cuando estaban a la orilla del Mar Rojo, ellos le habían sacado un día y una noche enteros a los egipcios. Cuando el faraón y su gente se incorporaron y dijeron, ¿qué hicimos? Dejamos escapar nuestra mano de obra gratuita. Entonces se montaron en sus carros y como se dice, uncieron, así se dice, sí, ¿verdad? Uncieron sus caballos, prepararon sus carros, agarraron a todos los capitanes escogidos y se fueron detrás de los israelitas. Ahora, me van a mí a decir que los israelitas, 600,000 hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, sin contar el ganado, y sin contar las carretadas de chunches. Y le sacaron yendo a pie un día y una noche de distancia a los egipcios que iban montando carros jalados por caballos. Ahí entiende uno lo que hizo la columna de nube y fuego esa noche. Ya lo hemos explicado. Funcionó básicamente como una de esas banquetas eléctricas, ¿verdad? Y Dios dijo que Él los había sacado de Egipto sobre alas de águila. Es obvio que estaba hablando literalmente. Amén. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué milagroso es Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Así es que se los llevó al Mar Rojo. Y de repente los israelitas abren los ojos y aquí viene el faraón con todas sus tropas. Y aquí tienen un monte. Y aquí tienen un ídolo que se llamaba Baal-Zephón. Y enfrente tienen el mar. Bueno, qué rápido se les olvidó que Dios es poderoso, ¿verdad? Y empezaron, ¡ah! Nos vamos a morir aquí. Entonces, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés empezó a clamar a Dios, le dijo, básicamente le dijo Dios a Moisés, Moisés, no pierdas tu tiempo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, levántala. Esa vara representa el nombre del Señor. Levanta mi nombre. Estás delante de un mar, estás en una situación imposible, hay un camino por el que debes tomar, pero hay un mar entre tú y la meta, no ves camino por ningún lado, el enemigo te está estrechando, levanta el nombre del Señor.
levanta mi nombre, Moisés. Y Moisés levantó el nombre del Señor. Y el Señor manifestó su lado humilde y su lado exaltado. Lo primero que hizo Dios fue soplar con su aliento frío sobre las aguas del Mar Rojo. ¿Y saben qué hizo? Las congeló. Esto está en su Biblia. Él congeló las aguas del Mar Rojo y abrió un camino por en medio del mar. Y dice la Biblia que pasaron por en medio del mar en seco. Quiere decir que su aliento caliente secó las aguas. Entonces ellos caminaron por un camino de fuego que estaba en medio de paredes de hielo. Alguien dirá, eso no puede ser cierto. Bueno, entonces explíqueme usted esa plaga en la que cayó granizo, que tenía fuego adentro y el fuego no derretía el granizo y el granizo no apagaba el fuego. Amén. Bueno, el hecho es que cuando salieron del otro lado los israelitas, el faraón en vez de asombrarse y postrarse y decir, no, pues decididamente el Dios de Israel de veras es Dios. Amén. No, hay un camino. Y se metieron. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando pasó el último israelita? Sopló su aliento, muy fácil, sopló su aliento caliente y descongeló las aguas del mar sobre los israelitas. Fin del problema. Amén. Entonces, eso nos ubica en Éxodo capítulo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Algo tuvo que haber secado el agua. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios permitió que flotaran y ellos vieron sus cuerpos. Y de paso, cuando flotaron, las armas que llevaban consigo flotaron con ellos. Ahora, eso solo Dios lo pudo haber hecho también. Y ya sé que está pensando, no, eso sí es imposible. ¿Cómo va a flotar un cuerpo que lleva una espada pesada o quién sabe qué otras cosas? Bueno, yo recuerdo una historia en la que una vez un grupo de profetas, estudiantes del liceo, estaban construyendo una casa y a uno le prestaron un hacha. Y cortando un árbol se le zafó la cabeza al hacha y se fue al río. Y el pobre chico se empezó a preocupar porque el hacha era prestada y él conocía muy bien la ley de la restitución. Sabía que si él no recuperaba el hacha tenía que pagarle esa hacha más otros 7 tantos al dueño del hacha. Ay, le dijo a su señor, le dijo, era prestada. Entonces vino Eliseo, agarró el palo o el cabo, creo que le llaman, ¿verdad? Agarró el cabo, tocó con el cabo las aguas y el hacha flotó y se metió de regreso en el cabo. ¿Puede Dios hacer flotar hierro? Bueno, ok. Entonces, fíjense pues, verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios
Y el pueblo temió en gran manera y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Y qué pasó después? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y cantaron, ¿verdad? Ya saben ustedes el canto. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré, etcétera. Y no es para menos. Cuando hemos visto nosotros a Dios moviéndose y librándonos de manera milagrosa, Dios santo, eso por supuesto que va a poner un canto en nuestros labios. Nuestro corazón va a estar que explota. Amén. ¿Y quién puede quedarse quieto ante semejante despliegue de amor por parte de Dios? ¿Lo ven? Entonces cantaron, danzaron. Esta fue una de las primeras cosas con las que yo me topé cuando empecé a entender que Dios quería que alabáramos su nombre con danza, con canto, con gritos de júbilo. Amén. Si uno ha tenido una experiencia con Dios, uno no va a quedarse quieto. Amén. Cuando empezamos con que ¿por qué tienen que gritar tanto? ¿Y por qué tienen que hacer tanto escándalo? Eso es porque nosotros no hemos tenido una experiencia con Dios. Fin del asunto. ¿Cierto? Pero adivinen qué. Tengamos una experiencia con Dios. Y entonces vamos a entender por qué no podemos quedarnos quietos. Es natural, es natural. Amén. Dios hizo al hombre con la capacidad para expresarse. ¿Sí? Cuando Dios dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Esa es la capacidad para elegir. ¿Por qué no alabamos a Dios? Porque no hemos elegido hacerlo. Dice, amarás al Señor con toda tu, la segunda es la mente, con toda tu mente. Esa es la capacidad para reconocer la verdad. Si no alabamos a Dios es porque no queremos ver. Amarás al Señor con todas tus, hoy sí, fuerzas. ¿Qué significa fuerzas? Nuestra capacidad para expresar. Nuestra capacidad para expresar. Hay gente que dice, es que yo no soy expresivo. Ajá, aquí en la iglesia, pero solo hay que verlo allá en el Mateo Flores, a ver si es expresivo o no es expresivo. No hay ser humano que no lo sea. Dios es expresivo y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén, amén. Cierto, pero donde está nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro, nuestra alabanza, y es a eso a lo que le vamos a dar nuestras elecciones y nuestras fuerzas. Entremos en razón. Pero como con el pueblo de Israel, cuando hemos tenido nosotros una experiencia con Dios, o sea, va a haber una expresión, pues. Va a haber una expresión. ¿Está claro? Amén. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos en este lugar? No es porque estamos buscando imitar algo o a alguien. Es porque hemos tenido una experiencia. Es natural. Yo les he contado a lo largo de los años que lo que me ven haciendo en público, yo no aprendí a hacerlo en público. Mucho antes de que tuviéramos danza y gritos de júbilo en la iglesia donde empezamos, yo ya tenía danza y gritos de júbilo en mi casa y en mi cuarto. Y para no despertar a nadie a la medianoche me ponía la almohada en la boca y empezaba. Amén. Si las demostraciones de alabanza en público son algo extraño para nosotros, es porque nosotros no tenemos demostraciones de alabanza en lo privado. Amén. Bueno, pero el hecho es que tuvieron una experiencia y cantaron y danzaron. Y aquí está, pues no vamos a analizar el canto. De hecho ya estudiamos esto, lo hemos estudiado hace tiempos. Pero cuando terminó el canto en el verso 18, miren lo que dice el verso 19. Éxodo 15, 19. Porque Faraón entró cabalgando. O sea, bueno, terminemos el cántico, digamos, verso 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y ahí terminó el canto. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos.
Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Están danzando, están cantando, es una algarabía, es un alboroto, es una cosa maravillosa. Pero ¿por qué están cantando? ¿Por qué están cantando? Regresemos al verso 19. ¿Por qué cantaron y danzaron? Las obras que hizo Dios, sí. El milagro que hizo Dios, sí. Todo eso trajo ¿qué? Y eso es la razón por la que cantaron. No, ustedes están muy espirituales con su respuesta. ¿Creen que los israelitas estaban tan espirituales al inicio de su jornada? Gozo y todo eso. Lean el verso 19. ¿Por qué cantaron? ¿Oyeron eso? Por ahí va. ¿Saben por qué cantaron? Porque Dios mató a sus enemigos. Al final fue eso lo que los hizo cantar. Entonces nunca cantaron por Jehová. Le cantaron a Jehová, porque Él mató a sus enemigos. Entonces la pregunta es: ¿qué tal que no se hubieran muerto los egipcios? ¿Hubieran cantado igual? Y a lo mejor Dios, dispongamos un escenario hipotético. Digamos que sí abrió las aguas del Mar Rojo, ellos pasaron al otro lado, pero los egipcios fueron un poco más inteligentes de lo que fueron y nunca se metieron al mar y se quedaron del otro lado bien vivos. Yo me pregunto si hubieran cantado. Ay, pero ahí están todavía los egipcios. Cantaron porque vieron a sus enemigos muertos. Bueno, de acuerdo, es una razón para cantar. Pero no es suficiente. Cantar porque vimos la venganza sobre nuestros enemigos. ¿Cuánto se le metió al corazón al pueblo de Israel esta experiencia? ¿De qué profundidad de sus corazones vino este canto? ¿Aprendieron a cantar allí en el Mar Rojo para poder seguir cantando el resto del camino? Miren lo que pasó 3 días después. Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo cantó a Jehová un cántico, y María volvió a tomar el pandero y volvió a jalarse a todas las mujeres y volvieron a danzarle al nombre del Señor. No aprendieron a cantar porque solo estaban enfocados en sus enemigos. Y muchos cristianos somos así, nunca aprendemos a cantar. Pues cantamos porque esta situación se resolvió. Pero entonces cantamos por una situación resuelta, no por Dios, no por el Señor. Amén. No aprendieron a cantar. 3 días después estaban refunfuñando. ¿Lo ven? ¿Y saben cuál es el secreto detrás de todo esto? Que nosotros somos igual. ¿Cierto o no? Ajá. Y de repente ayer aquel gozo y aquel júbilo y aquel canto y aquella gloria, pero eso es domingo, al mediodía. Pero hoy es lunes y nos regaña el jefe y un carro pasó en un charco y nos llenó de lodo, se descompuso el elevador, tuvimos que subir las gradas, la cafetera no calentó el café y tomamos café frío.
¿Qué pasó con el canto del domingo? ¿Lo ven? Bueno, obviamente el cantar de los cantares es algo más alto y profundo que este nivel que hasta aquí conocía el pueblo de Israel. Amén. Y obviamente el canto que cantan los 144,000 es más alto y más profundo en dimensión, amplitud, profundidad. ¿Sí? Bueno, ahora es mejor cantar porque los enemigos se murieron que no cantar. Eso sí, de plano. Pero el cantar de los cantares tiene que ser algo más que eso. Tiene que ser algo más que eso. Crecer en Cristo nos tiene que llevar a cantar por algo más que eso. Amén. Por allí se empieza, todos empezamos allí. Pero pues el problema es que el pueblo de Israel nunca se graduó de párvulos a prepa. Porque así se la pasaron por 40 años. Y realmente nunca aprendieron, excepto 4 individuos que fueron los únicos que cruzaron el Jordán 40 años después de la generación original que salió de Egipto. Josué, Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines. Amén. Bueno, entonces ven qué tremendo. Vámonos por favor al Salmo 106, del 7 al 12. Salmo 106, del 7 al 12. Y no estamos quitándole la fuerza y el poder que tiene el canto de Éxodo 15. De hecho, nosotros pues ya no lo hemos cantado, pero antes lo cantábamos bastante, especialmente en nuestras reuniones de oración, porque créanme, es poderoso. Amén. Pero estamos hablando del contexto, ¿verdad? Del cuadro grande aquí. Ok, Salmo 106, versos del 7 al 12. ¿Lo tenemos? Oigan esto. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Por qué no cantaron con la primera plaga allá en Egipto? No dice hasta que vieron a los enemigos muertos, entonces cantaron. ¿Lo ven? Creo que está claro, ¿verdad? Ajá, bueno, ese es párvulos, pero Dios quiere que nos graduemos por lo menos de párvulos a prepa. Ellos se quedaron en párvulos para siempre. Sí, miren, esto es real, esto es verdadero. Déjenme contarles un misterio. El misterio es este. El Señor Jesucristo no nos salvó a nosotros para que nosotros lo convirtamos a Él en nuestro criado. Resulta que el Señor Jesucristo nos salvó a nosotros para que dejemos que Él nos convierta en sus siervos. Pero al principio no lo entendemos. Y al principio creemos que de lo que se trata es de servirnos nosotros de Dios, ¿verdad? Y Dios es tan misericordioso que nos deja un par de meses servirnos del Señor. Sí, pero tarde o temprano, si vamos a crecer, las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Y pues ya lo vamos a ver cuando dejemos algún día el versículo 1 del capítulo 1 del Cantar de los Cantares. Ahora, miren, cantamos por lo que Dios nos hace. Veamos algunos ejemplos. Salmo 28, 7. Salmo 28, 7. Pero después del mar rojo, que murieron los enemigos, 3 días después las aguas estaban amargas, dejaron de cantar, porque Dios todavía no había hecho nada. Lo interesante es que 3 días después, cuando estaban en Mara, ¿se acuerdan que Dios le mostró a Moisés un árbol? Y arrancó el árbol agarrándolo por el tronco y arrancándolo con todo y raíces. La Biblia no dice que echó al agua ramas del árbol, dice que echó al agua el árbol. Echó todo el árbol al agua y las aguas se endulzaron.
Traigan al cuadro la sabiduría del árbol de vida, el Señor Jesucristo, y cualquier situación amarga se torna dulce. Ahora la pregunta, ¿cantó entonces Israel cuando las aguas se volvieron dulces? Ni una sola palabra. Después de Mara, Dios se los llevó a Elim, donde habían 70 palmeras y 12 fuentes de aguas, un lugar placentero. ¿Cantó Israel en Elim? Ni una sola palabra. ¿Ven cómo no han aprendido todavía a cantar? Y nosotros podemos cantar por diferentes razones y aún así todavía no haber aprendido a cantar. El cantar de los cantares o la canción de canciones. Pero empezamos aprendiendo a cantar por lo que Dios hace. Salmo 28, verso 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Él me ayudó, entonces yo le canto. Pero ¿qué tal aprender a cantar antes que nos ayude? Porque ya sabemos lo suficiente del Señor. Y sabemos cuántas veces y de cuántas cosas nos ha librado Él en el pasado. Él nos va a librar hoy, otra vez, y también lo va a hacer. Solo es cuestión de cuándo y de cómo. Entonces, ¿qué tal cantar antes de que nos libere esta vez? ¿Verdad que no lo hacemos? Hasta que crecemos un poquito más en nuestra relación con Dios. Y entonces ya no cantamos porque Él nos libró. Cantamos por la manera como el Señor nos va a librar. Él sabrá cómo, Él sabrá cuándo, Él sabrá dónde. Cantamos por la manera como Él nos va a librar. ¿Ven la diferencia? Amén. Salmo 30, del 1 al 5. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la noche. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bellísimo, maravilloso, legítimo, genuino, pero créanme, tarde o temprano aprendemos a cantar de noche, aunque todavía no haya salido el sol todavía. Y hay un salmo por allí en donde el salmista dice, me diste cánticos en la noche, cánticos en la noche. Eso ya es un nivel más alto y más profundo. Eso ya requiere haber caminado un poco más con Dios, haberlo conocido un poco mejor. Pero ¿por qué cantas si todavía es de noche? Todavía la cosa está difícil, todavía la cosa está pesada. El Señor todavía no ha respondido. Pues canto porque el Señor va a responder. ¿Y cómo sabes que va a responder? Pues ya me respondió 800 veces ahí atrás, ¿cómo no me va a responder hoy? Pero créanme, al ser humano le toma 800 veces ver a Dios responderle para empezar a cantar antes que venga la respuesta. Pero bueno, ¿qué importa? La cosa es que aprendamos. La cosa es que aprendamos. ¿Cierto o no? Amén. Muy bien. Regresemos al Salmo 13, verso 6. Salmo 13, 6. Y uno lee estos salmos y dice uno, qué cosa más bella, yo quiero cantarle al Señor también. Pero ya cuando uno lo ve desde otra perspectiva, dice uno, bueno, esto creo que puede mejorar. Salmo 13, 6, miren qué dice. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué tal sería? Cantaré a Jehová porque Él es el Señor. Y lo amo. Haga bien o haga mal, le cantaré al Señor. Así es que obviamente eso puede mejorar. ¿Verdad que sí puede mejorar? Ahora hagamos Salmo 27, 6. Salmo 27, verso 6. Y dice varias cosas. Creo que lo tocamos el domingo, no me acuerdo si aquí está. Sí, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ese es el verso 5.
Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero cantaré después que Dios me responda. Obviamente el canto que cantan los 144,000 es otra cosa. Amén. Porque cualquiera puede cantar después que vea a Dios responder. Pero el canto que cantan los 144,000 nadie más lo puede cantar. ¿Sí? ¿Por qué no leemos esa cita? Tenemos que llegar a ella, no hoy, pero leámosla. Necesitamos refrescarla y a lo mejor hay algunos de ustedes que no sabían que esto estaba en su Biblia. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta es la voz. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Wow. Amén. Ese es el cántico de cánticos. Así es que tiene que ser algo más que cantar después que Dios obró y se movió y respondió, ¿verdad? Vámonos y hagamos una comparación acá. Miren, por ejemplo, Salmo 137. Salmo 137, del 1 al 4. Por supuesto que entendemos esto, lo que vamos a leer y el contexto. Lo entendemos. Pero aún así hay un nivel más alto. El Salmo 136, ese no lo pudo haber escrito ni el rey David, ni Asaf, ni Emán, ni Jedutún, ni los hijos de Coré, ni Salomón. Este salmo fue escrito durante el cautiverio babilónico. Así es que fue escrito siglos después del rey David. Amén. Amén. El libro de los salmos tiene salmos escritos por diferentes autores. David habrá escrito unos 80 más o menos, pero son 150 salmos y no todos son de esa época. Ya ven que el Salmo 90 lo escribió Moisés, eso lo dice explícitamente su Biblia, y la tradición judía dice que el Salmo 91 lo escribió Moisés también. Eso pues igual ya sabremos si fue así o no. Pero el Salmo 137 se escribió cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, esos 70 años que estuvieron ahí cautivos. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Que cantemos, nos piden. Están locos, que no ven que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, que fuimos llevados cautivos a una tierra extraña. ¿Cómo quieren que cantemos? Bueno, pues no dice explícitamente que cantaron, pero ahí en Babilonia hubo algunos que nunca perdieron su cántico. Daniel el profeta no perdió su cántico. Sadrach, Mesach y Abednego no perdieron su cántico. ¿Lo ven? Amén. ¿Cómo cantar un canto si estamos nosotros cautivos en tierra extraña? Bueno, muchas veces ustedes y yo entramos en algún tipo de cautiverio, pues Dios está trabajando cosas en el corazón y permite situaciones difíciles. Amén. Y somos como ellos, ¿verdad? Cantar. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y Dios, según nosotros, se tarda en responder. Y hemos trabajado con personas que de repente, no digamos que ya no visitan su cuarto de oración, ya no leen su Biblia, ya no vienen a la iglesia. ¿Y por qué?
Es que mi situación es tan grave, Dios no me ha respondido. Ir a cantar y a danzar. Pero si Dios no me responde, ¿por qué voy a cantar y danzar? ¿Qué tal cantar y danzar aunque Dios no nos haya respondido? ¿Qué tal que Dios decida nunca responder? ¿Qué tal que Él decida nunca responder? ¿Qué va a pasar con nuestro canto? Alguien dirá, pues si Él no me responde, yo no le canto. Voy a azotarlo con la vara del desprecio. ¿Así tratamos a Dios o no? Le voy a dar la espalda, ya no le voy a dirigir palabra a Dios. Y Él es el que va a sufrir. ¿Para qué somos ridículos? Yo recuerdo una hermana, le tenemos mucho respeto. Dios la usa con milagros y es una cosa tremenda, increíble. Y ella contó que una vez se enojó con Dios y se peleó con Dios y le quitó el habla. Dice que como a los 3 días ya no se aguantó. Le pidió perdón al Señor y le empezó a hablar otra vez. Bueno, en fin, pero dice, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Bueno, si estamos un poquito más creciditos, la pregunta es, ¿qué pasó con nuestro canto? ¿Por qué dejamos de cantar? ¿Por qué no le cantamos al Señor? Estamos aquí en tierra extraña. Ojalá estuviéramos allá, pero no estamos allá, estamos aquí. Entonces solo tenemos 2 opciones: o ser miserables y hundirnos, o empezar a cantar y recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y empezar a cantar. Amén. Alguien dirá, eso es imposible. Bueno, no se lo diga al apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. ¿Sí? Amén. O al apóstol Pedro. A Pedro es al que agarraron y le pusieron en un cepo las manos y los pies, ¿verdad? ¿Era Pedro o era Pablo? No estoy en esa historia, no me acuerdo cuál de los dos era. Bueno, cantaron de tal manera, estando metidos en una cárcel húmeda y sucia y con las manos y los pies atrapadas por un cepo, cantaron de tal manera que provocaron un terremoto. Fue Pedro, ya me acordé de la historia. Amén. ¿Se imaginan a Pedro en esa cárcel? ¡Ay, yo no merezco esta clase de trato, Señor! No puede ser, yo confío en ti, yo te estoy sirviendo, te di mi vida y así me tratas. No hubiera habido terremoto, ahí seguiría. Pero provocó un terremoto. Cantó en medio de un cautiverio. Sí se puede. Cantó estando cautivo. ¿Y qué provocó? Su liberación. Muchas veces estamos pensando que Dios me libere y entonces canto. Y Dios, ¿se imaginan a Dios? Ahí arriba. Esperando a que nosotros cantemos para que Él nos libere. Amén. ¿Lo ven? Cantemos primero y vamos a ver cómo Dios nos libera. Cantemos primero y veamos cómo Dios nos libera. ¿Sí? Gracias, Jesús. Bueno, aquí les tengo la cita. Salmo 42, verso 8. Pablo y Silas, gracias. Pablo y Silas, esos son los que hicieron el terremoto. Ah, sí. No, la historia de Pedro es otra. Llegó un ángel, ¿se acuerdan? A decirle, Pedro, levántate. Y se le cayeron las cadenas. Pablo y Silas, gracias. Salmo 42, verso 8. Miren este contraste. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Ahora, si entendemos nosotros el contexto histórico de esto, un día judío se cuenta primero la noche y después el día. El día empieza a las 6 de la tarde. Y dijo, de día mandará Dios su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Pero la noche viene primero. Amén. Quiere decir que primero cantó, entonces Dios mandó su liberación. Primero cantó, entonces Dios mandó su liberación. ¿Sí? ¿Quieren ver una historia de gente que primero cantó y entonces vino su liberación? Ahora esto ya es, aquí ya no es parvulitos, aquí ya es segundo de primaria, cuando aprendemos a cantar primero, antes de ver nuestra liberación,
Y entonces viene la liberación. ¿Sí? ¿Están listos? Ok, vámonos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20. Vamos más o menos a tener que leer todo el capítulo. Creo que va a ser lo mejor, leerlo todito. Y vamos a ir viendo la historia acá. Es una historia en conexión con el famoso rey Josafat de Judá. Él fue un rey excelente, pero este Josafat dispuso a hacer una alianza y volverse pariente del famoso malvado rey Acab y su famosa señora, doña Jezabel. Y se metió en problemas por esas cosas, ¿verdad? Pero fuera de eso, fue un rey que amó al Señor, tuvo temor de Dios. Veamos esta historia. Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, rey de Judá, ¿verdad? Diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Cuando oyó la noticia de que venían los moabitas, los amonitas y con ellos otros de los amonitas, creo que eran los sirios, ¿saben qué hizo? Se fue corriendo al templo. Él se acordó que cuando Salomón, años atrás, dedicó el templo, oró y dijo: Señor, si nos vemos rodeados de enemigos y alguien hace oración a ti en dirección al templo, tú oirás desde los cielos y responderás. Amén. Bueno, delante del atrio nuevo, y dijo, verso 6, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a ellos eran los otros, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Y saben qué son los amonitas y los moabitas? Ambos eran descendientes de aquella situación entre las hijas de Lot y Lot, después que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y Adma y Seboim. ¿Se acuerdan? Eran hijos incestuosos de Lot. ¿Qué representan? Sino nuestra carne y las debilidades, las pasiones y las perversiones que hay en la naturaleza carnal, en la mente carnal, en el viejo corazón. Eso representan. Amén. ¿Sí? Y lo dijo el rey Josafat. Dijo, en primer lugar dijo, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer.
¿Alguna vez ha tenido usted que batallar en contra de su propia naturaleza carnal? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos? Exactamente igual. Ay, caramba, dice uno, esto, yo solito esta cosa no la voy a poder vencer, pues. ¿Verdad que es cierto? Estos ejércitos están demasiado fuertes y demasiado grandes. Los moabitas y los amonitas de la carne. Y uno dice, wow, Señor, ayúdame. Yo no puedo, en mí no está la fuerza. En mí no está la fuerza. ¿Y saben por qué muchas veces no salimos de nuestras situaciones y de nuestros círculos viciosos y caemos una y otra vez, dejándonos esclavizar y gobernar por las pasiones de la carne? Porque no reconocemos el hecho que nosotros no podemos solos. Y por la razón que sea, por vergüenza o lo que sea, no vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Pero adivinen qué, es todo lo que necesitamos hacer. Ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. No le dé vergüenza contarle a Dios sus cosas que cree que Dios no las sabe. Amén. Pero Él está esperando a que se las contemos. Cuando Adán se metió en problemas, el Señor llegó con Adán en el jardín del Edén y le dijo, hombre, ¿dónde estás tú? O sea, ¿en qué te has metido? ¿En qué condición te encuentras? ¿Qué te pasó? Dios sabía perfectamente bien lo que había pasado. Pero ¿saben qué estaba esperando Dios hacer con esto? Arrancarle a Adán una confesión. Señor, me metí en problemas, ayúdame. Nunca vino la confesión. La mujer que me diste tuvo la culpa. Y luego se volteó con la serpiente tuvo la culpa. La serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Bueno, segunda de Crónicas, versículo 14. Después que clamaron a Dios, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y estamos batallando en contra de nuestra propia naturaleza carnal. No es nuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Amén. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea, todavía no han vencido a los enemigos, pero Dios les dijo que les va a dar la victoria. Ya sé que están pensando, así sí es fácil cantar antes de que Dios nos dé la victoria, porque ya Dios nos dijo que nos va a dar la victoria. Bueno, analicemos eso. ¿Acaso Dios no nos ha dicho que Él nos va a dar la victoria? Amén. ¿Sí? ¿Acaso no dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Cristo? Amén. ¿Lo ven? Por supuesto que Dios nos va a dar la victoria. Todavía no la vemos. Dios ya les dijo que les va a dar la victoria a ellos, pero todavía no lo ven. Entonces, ¿saben qué? Cantaron no porque Dios ya hubiera obrado o porque ya vieron muertos a sus enemigos. No, cantaron porque saben que Dios está con ellos y que Dios les va a dar la victoria. ¿Cómo? A saber, Dios les dijo, estén quietos y miren a Dios moverse. Estén quietos y vean cómo lo va a hacer el Señor. A saber cómo lo va a hacer, quién sabe cómo va a funcionar. Pero Señor, te alabamos porque tú nos vas a ayudar, tú nos vas a dar la victoria. El Señor Jesucristo dijo, no te dejaré, no te desampararé. He aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice,
dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Claro que nos va a dar la victoria. Sí, pero no me la ha dado todavía. Usted cante y mire a Dios darle la victoria. Cante y mire a Dios darle la victoria. Este es otro nivel de canto. Aquí cantamos por lo que sabemos, no porque Dios ya hizo algo y ya destruyó a los enemigos. Cantamos por lo que sabemos que Dios es. Cantamos por lo que sabemos que Dios es capaz de hacer. Cantamos porque sabemos que tarde o temprano el Señor se va a mover a favor nuestro. Todavía no lo ha hecho, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuándo va a ser. No necesitamos saberlo, solo necesitamos conocer al Señor para tener la seguridad de que nuestra vida está en sus manos y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero para eso tuvimos que crecer un poquito más. Tuvimos que crecer un poquito más en nuestra relación con Dios. Nuestro conocimiento del Señor tuvo que crecer un poco más para que podamos cantar por lo que sabemos. Ay, es que yo no sé. Pues entonces empiece a leer su Biblia. ¿Saben por qué no sabemos? Por la misma razón por la que no sabemos cuántos estómagos tiene la vaca y cómo se llaman. Es porque cuando había examen no abrimos nuestro libro de texto y no estudiamos. ¿Lo ven? ¿Por qué permanecemos en ignorancia? Por elección voluntaria, ¿qué otra cosa? O sea, Biblias, ahora las podemos bajar gratis en el teléfono. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué seguimos paralizados y sin cantar? Dios no me ha respondido, yo no sé si me va a responder, yo no sé si Dios me ama, yo creo que a Dios no le interesa. ¿Sí? Cuando crecemos, no en conocimiento teórico, sino en conocimiento práctico, vivencial, porque hemos buscado al Señor. Nuestra relación de amor con Él ha crecido, ha madurado. Nuestro conocimiento de Dios ha crecido, ha madurado. Hemos llegado al punto de saber un poquito más y un poquito mejor quién es Dios. Hemos llegado a entender un poco mejor de qué se trata todo esto. Hemos llegado a entender un poco mejor la manera como Dios opera, el misterio, el secreto de sus caminos, de los caminos por donde Dios nos lleva. Hemos crecido y madurado un poco más en nuestra relación y en nuestro conocimiento de Dios. Entonces podemos cantar por lo que sabemos. Amén. Ahora ese todavía no es el cántico de cánticos. Pero aquí ya estamos más cerca, más cerca, más cerca. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno, en Cantar de los Cantares vamos a aprender a irnos de parvulitos a doble doctorado. Ok, en nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo. Sigamos entonces. Cantaron con fuerte y alta voz. Te alabo, Señor. Ya canté, no me pidan gritar así como ese resto de gente. ¿Qué es cantar con fuerte y alta voz? Miren, por lo menos los relajos que armamos aquí los domingos en la mañana. Como mínimo, como mínimo. Amén. ¿Y por qué cantamos? Bueno, pues porque ya por lo menos por la gracia y misericordia de Dios no estamos en parvulitos. Empezamos en parvulitos, pero ya fuimos dejando parvulitos y cantamos por lo que conocemos de Dios, porque sabemos que Dios es. Amén. Amén. Lo alabamos, lo adoramos. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ok, va. Le está yendo mal, está pasando por problemas, no ve la liberación por ningún lado. Ok, bueno, razonémoslo de esta manera, desde esta perspectiva. ¿Qué tiene que ver todo eso con el hecho que Dios sigue siendo digno de suprema alabanza?
¿Vieron cuál es nuestro problema? Estamos enfocados en nosotros. Yo lo alabo si siento ganas de hacerlo, si quiero hacerlo, si me siento bien, si me siento... No, Señor, alabamos a Dios porque Él es digno de alabanza. Pero estoy pasando por un problema. ¿Qué tiene eso que ver con la naturaleza de Dios? Y con que Él es digno de alabanza. Es que la cosa está difícil. ¿Qué tiene eso que ver con la naturaleza de Dios? Y con el hecho que Él es digno de suprema alabanza. O sea que lo que estoy diciendo es, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es alabar a Dios, punto. ¿Qué importa si queremos, si no queremos, si nos sentimos, si no sentimos, si estamos hasta arriba, si estamos hasta abajo? ¿Lo ven? Pero no empezamos allí, hay que crecer un poquito para llegar allí. ¿Sí? Bueno, sigamos. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Se llama la palabra de Dios que más necesitamos. Amén. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia... ¿Ok? Así es que todavía no han visto la victoria. Dios todavía no se ha movido. Solo saben que Dios lo va a hacer porque Dios tiene cuidado de su pueblo, y ya están cantando. Y dijeron: ¿saben qué? Al día siguiente dijeron, cantaron el día anterior, pero al día siguiente dijeron: ¿saben qué? Vamos a presentarnos en el campo de batalla cantando. Todavía no han visto la victoria, pero ellos están cantando. Ellos están cantando. Amén. Bueno, verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando Dios dijo: estad quietos y paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, eso no significa estar paralizados. ¿Qué está haciendo? Esperando a que Dios haga algo. No, obviamente no se refería a eso. Se refería a: no les toca a ustedes agarrar las armas de guerra y enfrentar esa cosa con sus fuerzas, porque ustedes no pueden. Pero cuando dijo: párense, estén quietos y vean lo que Dios va a hacer, a lo que Dios se refiere es: estén en quietud por dentro y bendigan al Señor por fuera, y esperen y van a ver lo que el Señor va a hacer. Y en esta batalla Dios estaba esperando que ellos empezaran a cantar primero, y entonces Dios destruyó a los enemigos. Si nunca hubieran cantado, ahí estarían todavía hoy esperando. Aquí los israelitas y aquí los moabitas y los amonitas, viéndose los unos a los otros. Dios aquí esperó que ellos cantaran primero. Y cuando empezaron a cantar, ellos se mataron entre ellos. Ellos se mataron entre ellos. Amén. Ahora, volviendo a la analogía de nuestra naturaleza carnal, ¿y eso cómo se aplica a nosotros? Bueno, ¿le han funcionado todos sus recursos y estrategias para vencer esa cosa que tiene usted adentro? ¿Verdad que no? Y hay gente que deja de caminar con Dios y se queda, ahí sí, paralizada, y dice: nada está funcionando, así es que no vale la pena seguir luchando, no vale la pena seguir intentándolo. Amén. Y se salen del camino. Y se dejan poseer por sus debilidades y terminan en un estado deplorable al final de sus vidas. Yo lo he visto lamentablemente más de una vez. Amén, amén. No, ¿cuál es la estrategia aquí? No deje de cantar hasta no ver su victoria. No se quede callado porque todavía no la ha visto. No,
no deje de cantar hasta ver su victoria. No deje de cantar hasta ver su victoria. Y hay victorias que Dios nos va a dar el día que finalmente nos saque de este cuerpo o transforme nuestro cuerpo y lo glorifique. Eso significa no deje de cantar hasta el día de su muerte. Amén. No dejemos de cantar y vamos a ver a Dios dándonos la victoria. Dejémosle a Dios hacer lo que Dios puede hacer. Solo Él puede hacer eso. Pero nosotros hagamos nuestra parte. Nuestra tarea es cantarle al Señor. Nuestra tarea es cantarle al Señor. ¿Lo ven? Pero aquí ya no estamos cantando después de haber visto muertos a nuestros enemigos. Lero, lero. No. Aquí ya estamos en otro grado. Este es otro nivel de canto. Aquí estamos cantando porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria de alguna manera, tarde o temprano. Amén. Estamos cantando por lo que sabemos que Dios es y por lo que estamos esperando que Dios haga, por lo que Dios es. Entonces lo que estamos alabando aquí es su veracidad, es su naturaleza, es a Dios por el conocimiento que tenemos de quién es el Señor. Amén. Y Dios nos va a dar la victoria. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Gracias a Dios. Bueno, dice verso, oigan esto, 23. No, eso sí lo leímos, ¿verdad? Bueno, leámoslo. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre sí. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Tremendo. Todo lo que hicieron con los enemigos fue ir y recoger los despojos. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Cierto? Cantaron después otra vez, cuando vieron a Dios librarlos de sus enemigos. Entonces fue un doble gozo, fue una doble victoria, la que obtuvieron aquí adentro y la que obtuvieron allá afuera, ¿verdad? Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Ay, hermano, bueno, ya obtuve la victoria sobre esta área de mi carne. Pero ¿qué hago con esta otra área de mi carne? Créame, cada victoria que uno va obteniendo porque uno cantó y Dios le dio a uno la victoria, va a ir debilitando a los demás enemigos. Va debilitando a los demás enemigos. Amén. Así es que, en fin, suficiente. Aquí vimos entonces la gran diferencia entre la manera como cantó Israel en el Mar Rojo a la manera como cantó Israel aquí en tiempos del rey Josafat en esta batalla que tuvieron que librar. ¿Vieron qué diferente? Una cosa es cantar después de haber visto a Dios obrando y otra cosa es cantar porque sabemos quién es Dios, qué es capaz de hacer Dios, quién sabe cuándo lo va a hacer, quién sabe cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer porque esa es su naturaleza. Él dijo que lo iba a hacer. Amén. Amén. No esperemos a que algo, la profecía es de Dios y es una maravilla cuando el Señor permite que nos alcance la profecía. Nos anima, es una cosa muy bella y muy hermosa. Pero cité una cita que está en 1 o 2 de Pedro. No esperemos a que eso pase. Si pasa, qué bueno. Pero alguien dirá, es que nadie me ha profetizado, así es que por eso estoy deprimido. Bueno, aquí tiene 66 profetas en un solo tomo. Amén. Esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Así es que lo que Dios dice que Él es y que Él va a hacer, Él es
y Él va a hacer. Es todo lo que necesitamos para cantar antes que Dios obre, por lo que Dios es y por lo que sabemos que Dios es, ¿sí? Amén. Y así es como vamos camino a cantar el canto más alto de todos, o el canto de cantos, ¿sí? Bueno, punto y coma, seguimos la próxima semana, Dios mediante. Si aprendimos algo, vamos a darle al Señor nuestro canto, nuestro canto.